Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el taller bíblico experimentando la palabra y vamos a leer en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Y vamos a leer, y decía: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista se dedicó en lo que es en su vida y en su ministerio a abrirle el camino a Jesús. Iba preparando a la gente. ¿Por qué? Porque él iba preparando a la gente y abriendo camino a Jesús, porque luego vendría el poder del Evangelio, el poder del Evangelio era Dios mismo, era él mismo, su vida, ¿vale? Que son los Evangelios, Juan, Mateo, Lucas. Y vamos a leer ahora en el versículo 4, y dice: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Por qué iba vestido Juan el Bautista de esta manera? ¿Por qué comía? ¿Por qué se alimentaba de esta manera? Y no se alimentaba como todo el mundo. ¿Por qué no vestía como todo el mundo en aquel tiempo? Porque Juan el Bautista recibió esa gracia en el vientre de Isabel antes de nacer. Recibió esa gracia, recibió esa llenura del Espíritu Santo, el Juan el Bautista. ¿Qué pasa? Que él le daba la prioridad a esa llenura del Espíritu, le daba esa prioridad a la voz de Dios, ¿vale? Por eso vestía de esta manera. Él se centraba en que él era el que tenía que abrirle el camino a Jesús. Por eso cuando Jesús aparece para ser bautizado por él ya se quería quitar del medio, porque él ya sabía que sus días estaban contados como ministerio, sus días estaban contados, ¿vale? Y ahí vamos a sacar una pequeña ramificación que quiero añadir a este versículo, y es que a veces los ministerios, lo mismo que comienzan, hay ministerios que acaban, no tienen que durarle toda su vida al ministerio. O Dios los cesa, pero no porque hayan pecado, no porque hayan pecado o hayan hecho algo malo, sino simplemente que Dios dice: tu ministerio va a llegar hasta aquí, de aquí hacia adelante no, tu ministerio se va a acabar. No pasa nada, simplemente Dios te ha usado hasta ahí. No significa que hayas pecado, no significa que hayas hecho alguna cosa malamente, no significa que no hayas llevado bien las cosas del Señor, no, simplemente que Dios te ha cesado hasta ahí, ¿vale? Pues eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Una vez que fue Jesús bautizado por Juan el Bautista, ya el ministerio de Juan ya fue cesado, ya tenía los días contados, ¿vale? Y de hecho no sé cuántos días o meses tardó en que fue ejecutado. Él fue ejecutado, le cortaron la cabeza, ¿vale? Y de hecho cuando fue bautizado Jesús, lo primero que les dijo a las personas que él llevaba, que lo seguían a él, les dijo: no me tenéis que seguir a mí, a quien tenéis que seguirlo es a él. ¿Por qué? Porque él se dedicó a abrirle el camino a Jesús. También a veces los ministerios, más que los ministerios, los pastores a veces se apropian de las ovejas que no son suyas. Las ovejas son de Jesús, las personas son de Jesús, las almas son de Jesús, las vidas son de Jesús, no son nuestras para que nosotros nos apropiemos de las vidas, de las almas, de las ovejas,
no son nuestras, son de Jesús, son de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz del Calvario lo que nosotros no seríamos capaces de hacer, en pocas palabras. Vamos a seguir leyendo en el versículo 7 y dice: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, que os enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Les daba una buena exhortación a los fariseos en ese tiempo. En ese tiempo Juan el Bautista podía haber hasta fallecido mucho antes, se lo podían haber quitado del medio mucho antes. Por eso él vestía de piel de camello, por eso él también comía, era vegano. ¿Por qué? Porque sabía que hablando de esta manera, tarde o temprano se lo quitarían del medio, pero él no quería que lo quitaran del medio antes de que él bautizara a Jesús, porque se tenían que cumplir las Escrituras, porque Dios no es mentiroso. Dios Dios todo lo que hace no se va a llevar la contraria. Entonces Juan el Bautista tenía que bautizar a Jesús. Y lo que Juan el Bautista hacía es que, hablando de esta manera, porque ya fue lleno con esa llenura del Espíritu Santo, con esa llenura de Dios, más bien fue lleno con esa llenura de Dios, él no se podía arriesgar a que se lo cargaran o que lo matara antes de bautizar a Jesús, porque se tenían que cumplir las Escrituras.